saludos son siempre rice. Ahora sí, 8 horas 11 minutos, seguimos con más programación local y nos visita Fabricio de la Santa. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Gracias por acercarte. La idea es conversar sobre bueno, tu participación como candidato a concejal por la Libertad Avanza, con una gran performance el 13 de abril, en la segunda lista más votada con más de 5.000 votos. Exactamente, casi 6.000 votos, 5.800 y algo. Esperamos ahora mejorar los resultados, esperamos incluso que mejore la participación, creo que va a mejorar la participación de la gente que no ha ido a votar, así que esperamos mejorarlo al 29. Muy bien, así que bueno, con muchas ganas de poder conocer las propuestas, que son muchas las que podemos ver en las redes sociales de la Libertad Avanza Rafaela, sobre todo vinculada con la recaudación. Exactamente. Estamos trabajando mucho en ver, literalmente queremos bajar impuestos. O sea, nuestro proyecto es bajar impuestos y bajar la carga impositiva que tienen todos, que hacen imposible cualquier actividad. O sea, el peso impositivo que tenemos hace difícil absolutamente todo. Con dinero que pagamos para que no vaya a ningún lado, porque se lo gastan los políticos y no tenemos servicios, no tenemos absolutamente nada, no tenemos servicios, no tenemos seguridad, no tenemos limpieza en la ciudad y pagamos excesivamente por todo. Una cosa puntual en la que estamos trabajando en estos días es en el tema de la factura, lo que viene la facturación de la luz, el costo del alumbrado público. Si todos ven en la factura de la luz, si todos lo pueden analizar, que se fijen cuánto están pagando por alumbrado público. Acá tengo una boleta para el que lo quiera ver. Esta es una boleta de la factura de la luz. Acá en el detalle hay un montón de impuestos que te cobran que son literalmente un robo, un disparate. La luz en sí no es cara, lo caro son los impuestos. Ajá. Estamos pagando uno de los más caros en la factura donde dice CAP, que es cuota de alumbrado público. Nos lo están cobrando 2 veces. Eso se paga con la tasa, porque uno cuando paga la tasa paga alumbrado, barrido y limpieza, entre otras cosas. En el año 88, empezamos a buscar, son cuestiones ya casi históricas, en el año 88 la municipalidad... Casi 40 años. Claro, la municipalidad hizo un convenio con la EPE, porque la municipalidad cobraba la luz en la tasa, con la tasa, no le pagaba la EPE, quedaba la deuda con la EPE, había un problema. Entonces hicieron un convenio para que la EPE lo cobrara directamente en la factura. Pero la municipalidad nunca lo descontó de la tasa. A nadie nunca le llegó una nota de débito diciendo te vamos a descontar esto, lo va a cobrar la EPE. La municipalidad lo siguió cobrando, siguió quedando con el dinero y la EPE lo empezó a cobrar en la factura. Con el agravante de que la EPE no te cobra el costo del farol que está en la calle, el consumo. Te cobra un porcentaje de lo que consumís en tu casa. Si vos vas a ver, hay gente que tiene cuota de alumbrado público hasta 40.000 pesos. Hay gente que tiene 9, 10, 20, 30.000 pesos. Hay gente que ha venido con una factura de 70.000 pesos por el foco que está en la calle. Bueno, eso es literalmente un disparate. Es un robo, es un saqueo. Se tiene que terminar de inmediato. Eso lo tiene que pagar la municipalidad con lo que ya te lo cobra en la tasa y sacarlo de la factura de la luz. Con eso podemos bajar muchísimo el costo de la luz. Además de que tiene otras cargas impositivas. Porque, por ejemplo, pagamos en la factura, hay una ley 7797, una 6604, que cobran un porcentaje, un 6%, que eso, la EPE lo cobra y se lo da a la municipalidad. Para que la municipalidad lo gaste, quién sabe qué. Pasa acá, pasa en las comunas, pasa en todos lados, porque la EPE provincial pasa en todos lados. Para mantener los gastos y los privilegios de la política. Bueno, eso se tiene que terminar. Tenemos que pagar por el servicio de luz lo que consumimos de luz y nada más. De hecho, hay fallos judiciales ya porque el presidente Milei ha hecho un decreto para que esto no se puedan cobrar tasas ni impuestos en la factura de los servicios. Hay fallos judiciales que avalan esta medida y nosotros estamos exigiendo que eso se deje de cobrar de inmediato en la factura de la luz. Ya presentamos una nota al intendente y presentamos una nota al consejo, acá están las dos, donde exigimos que de inmediato se deje de cobrar eso. ¿Eso tal vez haya que hacerlo por ordenanza? O... Eso es un convenio que se firmó. Hay que rescindir ese convenio. Ya pasaba en la ciudad de Santa Fe, ya pasó. Se rescindió ese convenio, la EPE dejó de cobrar eso en la factura de luz, que es un robo, y lo pagan con la tasa que ya lo pagamos, pues lo estamos pagando 2 veces. Y la municipalidad miente flagrantemente cuando dice que lo que cobran ellos de luz es para el mantenimiento y la EPE cobra servicio. No es cierto, porque en el año 88, cuando hizo ese convenio, a nadie le llegó una nota de débito diciendo no te vamos a cobrar esto,
ni te lo vamos a sacar de la factura. Lo siguieron cobrando y la EPE lo cobra a su vez por el otro lado abusivamente, porque cobrar un porcentaje de lo que gastás en tu casa por el farol de la calle es un disparate. O sea, cada vez que vos consumís, o sea, si vos acá en la radio enchufás un ventilador, enchufás el celular o la pava eléctrica, te aumenta el costo del farol que está en la calle. Claro. Es literalmente un disparate. Estamos hablando cerca del 20% de la factura aproximadamente, todos los agregados. El 10, 15, 20% son montos exagerados, porque, o sea, a medida que aumenta el consumo, pues la EPE además hace todo al revés. A medida que gastas más, te cobra más, te pena por gastar más. O sea, te mete una multa por gastar más, cuando debería ser al contrario. Cuando uno más consume, a cualquier lado donde vas a cumplir, si compras en cantidad, te hace un mejor precio. Bueno, lo que pasa es que como no invierten y no mejoran el servicio, te tienen que multar para que no gastes, porque pues ya sabemos que en verano se corta la luz y demás. Porque tenemos un sistema, una infraestructura que es desastrosa. Bueno, tenemos que terminar con eso. Tenemos que ver que los impuestos que pagamos vayan a lo que corresponde y no pagar precios excesivos y sobreprecios por todo. Tenemos que terminar con el robo de la política, porque todo el dinero que le falta a la gente en el bolsillo, porque se lo llevan todos estos sinvergüenzas. Todos estos políticos parásitos que viven a costa de meterle la mano en el bolsillo al que labura. La gente hace sacrificios tremendos para pagar la factura de la luz, que encima ahora han aumentado el costo y encima te meten la mano del bolsillo robándote con estos impuestos. Bueno, eso se tiene que terminar urgente. Nosotros ya lo exigimos al intendente y vamos a llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias para terminar con esto de inmediato. Y calculo esto se debe replicar también en otras facturas, en otros servicios y bueno, en otros conceptos o detalles que aparezcan en diferentes servicios públicos donde hay muchos ítems que tienen que ver con situaciones similares. Exactamente, que no corresponden, eso se va eliminando porque a partir del decreto que sacó el presidente Milei, todas esas cosas no se pueden cobrar, todos esos impuestos, tasas, que son todas cosas que van a financiar la política, no se pueden incluir más en los servicios. Así que nosotros estamos exigiendo que esto se deje de cobrar acá de inmediato. Eso en el plano nacional está muy vinculado a lo que hace Federico Sturzenegger en el Ministerio de Regulación. Exactamente. De evitar todas estas cosas que son abusos para robar a la gente, literalmente. Esto es un robo flagrante y exigimos que se termine de inmediato. Ahora esperamos que el intendente y el consejo nos respondan. También lo presentamos ante el consejo porque los concejales son cómplices de todo esto. Porque el intendente hace esto y el consejo lo avala. Todos, los del kirchnerismo, los de la supuesta oposición, todos lo avalan. Bueno, nosotros queremos que esto se termine. Y saben bien lo que están haciendo porque cuando el intendente Bioti era concejal, presentó un proyecto para que esto no se cobrara. Teniendo mayoría en aquel momento, no se aprobó, quién sabe por qué, y ahora que es intendente no lo hace. Ahora que es intendente, como ahora el dinero viene para él, para gastarlo y despilfarrarlo en todos los gastos excesivos que tiene la municipalidad, bueno, la gente tiene que hacer sacrificios tremendos para pagar la luz. Eso se tiene que terminar. Si pagáramos lo justo, los servicios no son caros. Lo caro no son los servicios, lo caro son los impuestos. Tenemos que eliminar los impuestos para que ese dinero quede en el bolsillo de la gente que se lo gana. Eliminar todos estos robos es literalmente aumentar los sueldos, porque es dinero que te queda en el bolsillo. ¿Cuánto mejora tu economía si de la factura de la luz pagas la mitad de lo que te están cobrando? ¿Cuántos beneficios a un comercio? ¿Cuántos beneficios a una pyme o una industria que está pagando fortuna? Cualquiera que trabaja, una herrería que gasta mucha luz, o incluso acá en la radio, lo que te cobran por el farol que está en la esquina es un disparate, es un robo. Así que bueno, le recomendamos a la gente que vaya, revise su factura de la luz y vea cuánto le están cobrando. En la parte acá, en la parte de los conceptos. De los conceptos, ahí está detallado todo lo que te cobran. Ley 6604, Ley 7797, cuota alumbrado público CAP, que eso es un robo escandaloso, y demás cosas. Pagamos, por ejemplo, también en la factura estamos pagando una cosa que se llama FER. ¿Sabes lo que es FER? Fondo de Electrificación Rural. Fondo de Electrificación Rural. Supuestamente para iluminarlo. ¿Dónde ves un camino rural que tenga algún foquito? En ningún lado. En ningún lado. Y lo pagamos eso hace años. Se tiene que sacar. Eventualmente, si hay que electrificar un fondo rural, lo tendrán que pagar los que usan el servicio. ¿Por qué la gente de la ciudad tiene que pagar la iluminación rural de alguien que tiene un campo acá en el perímetro de la ciudad? No, y encima lo pagan y se lo roban, porque no hay, si vamos a recorrer los caminos rurales, no hay un foquito en ningún lado. Bueno, y también pagamos un concepto que se llama energías renovables. ¿A dónde hay energías renovables? Yo no vi energías renovables en ningún lado. Pagamos esos años, no tenemos ningún elemento que funcione con esas energías. Bueno, tenemos que sacar todo eso de la factura para que la factura baje de precio. Sí, había una novedad respecto al programa Prosumidores, donde supuestamente aquellos que contaban, por ejemplo, con paneles fotovoltaicos en su techo, lo podían cargar al sistema y se les descontaba, creo que algo así. No, pues nosotros lo analizamos y es inviable, porque está armado de tal manera para que no funcione. O sea,
no es negocio comprar un panel solar, porque eso no se refleja en eso que han hecho. Así que un porcentaje es otra mínimo. mentira del Estado. Bueno, nosotros exigimos que eso se termine de inmediato. Y también esta semana los vimos muy activos en el tren de Capital Humano que llegó a la ciudad, ahí en el nuevo Central Argentino, en un convenio con el programa Santa Fe acá de la provincia. Allí estuvieron presentes acompañando a los vecinos que se acercaron, fueron muchos quienes ahí se acercaron a consultar sobre los diferentes servicios que prestaba este tren. Exactamente. Ahí tenemos el resumen que tenemos de todo eso. Nosotros fuimos a colaborar. El primer día ayudamos con el armado, porque además del tren que prestaba muchos servicios de salud, fue a CES también a brindar servicios a la gente que quería hacer documentos, renovar, sacar pasaportes y demás. Estaba el RENAPER, bueno, había un montón de servicios. Lo que pasó ahí claramente es que lo que vimos es que el volumen de gente que fue increíble. Eso deja en evidencia el desastre que es el servicio sanitario que tenemos acá localmente, en el hospital, el servicio de la provincia. ¿Por qué el tren fue tanta gente? Porque acá si el hospital funcionara bien no hubiera ido nadie. Se llenó de gente porque en el hospital el servicio es pésimo, no atienden a la gente, hay que sacar un turno y tenés que esperar meses a veces para que te atiendan. Bueno, como cuando se hacen las cosas bien, las cosas resultan. Llegó el tren, estuvo 3 días, atendió a cientos de personas por día, en todas las especialidades. A los chicos se les daban los lentes que necesitaban, se les atendió la receta, no tenía que esperar nada, llegaban ahí, sacaban un turno, a los 10 minutos los atendían y se iban con el problema resuelto. El lunes creo que hubo casi 70 anteojos entregados y 500 consultas. Exactamente. También pasó con todo. Y estaba el tren de Capital Humano, que lo envió Nación, el presidente Milei, por una iniciativa del presidente Milei, ¿y qué pasaba en el perímetro? Estaba la provincia y estaba el intendente haciendo política al costado, atribuyéndose el mérito de haber traído el tren, cuando no hicieron nada. Iban a poner carpitas, iban a poner repartir folletos y hacer política. Bueno, eso es literalmente una vergüenza, apropiándose de que, como si la iniciativa hubiera sido de ellos. Bueno, es una mentira. Tenemos que terminar con eso. El intendente tendría que preocuparse porque el hospital funcione, y el gobernador Puyaro, en vez de hacer política y publicidad y pagarle a ñoquis y asesores que ganan entre 4 y 8 millones, tendría que pagarle a los médicos. Los médicos están trabajando, cobran miserias, no se invierte en salud, tenemos problemas, tenemos que mandar un tren de Nación para que venga a atender a la gente, porque acá localmente la provincia no los atiende, y bueno, eso se tiene que terminar. Lo que hace el gobernador más el intendente no es otra cosa que subir impuestos, reventar a la gente impuestos, perjudicar al campo, al que paga impuestos, al que trabaja. Ahora pusieron impuestos a las billeteras virtuales, cada vez que es una transacción te cobran ingresos brutos. Es un desastre. ¿Y el resultado cuál es? Ninguno. Tiene que intervenir el gobierno nacional con la administración del presidente Milei para que las cosas funcionen. Pasó con el Plan Bandera, que la seguridad en Santa Fe era un desastre, intervino el gobierno y cuando hay la voluntad de hacer las cosas bien, en Rosario se solucionó el problema. Ahora la idea es traer eso a Santa Fe, queremos ver de incluir a Rafaela en el plan para que haya un plan serio de seguridad, pero bueno, hay que empezar la gente cuando va a las urnas tiene que empezar a votar acciones y no discursos, tiene que votar a la gente que hace las cosas y no a los charlatanes de feria que vienen con mentiras y solamente a meterte la mano en el bolsillo. Así que esperemos que en el 29, ahora el 29 tengamos buenos resultados para empezar a traer soluciones reales y terminar con todos estos disparates y con todo este robo. Ya que trajiste esta fecha significativa, que es ahora dentro de pocos días, preguntarte, porque creo que la última vez que nos vimos fue antes de las elecciones del 13 de abril, sí. Allí tuviste un gran, vos y tu lista, la lista que encabezaste tuvo un gran desempeño electoral, salió segunda, bueno, la primera fue la de Valeria Solterman, después vino la tuya y finalmente la de Juan Escabino. ¿Cómo viviste estos resultados? Si bien después vimos las imágenes de celebración en el búnker, ¿te esperabas este caudal de votos? Sí, nosotros confiamos en que nos iba muy bien porque lo notábamos en la recepción que teníamos de la gente, cada que salíamos casi no hicimos campaña, pero salíamos a la plaza, salíamos a hablar con la gente se acercaba a nuestro local. Mucha campaña digital. Hicimos campaña en redes, no gastamos un centavo en campaña, a diferencia de los otros que han gastado millones que hasta ahora no han justificado dónde lo sacaron. ¿Hasta el local, por ejemplo, es prestado? No, el local lo alquilamos, somos entre 20 que estamos en el grupo habitual, pagamos 300.000 pesos. O sea, del bolsillo de ustedes. Ponemos 15.000 pesos cada uno y pagamos el alquiler. No gastamos un centavo en publicidad y tuvimos muy buenos resultados, la gente se acerca, incluso nosotros vamos al local después del horario laboral, porque todos trabajamos, a diferencia de los políticos que viven de los impuestos, nosotros vivimos en el sector privado. Trabajamos, ahora en este tiempo estamos haciendo horario corrido, para después en lo que sobra de la tarde poder trabajar en esto, en campaña.
Y entonces ahora a la mañana, que el local habitualmente está cerrado, va gente, nos deja papeles bajo la puerta, queremos colaborar, queremos ayudar, queremos sumarnos. Viene gente de otras localidades incluso. Así que nosotros notamos una muy buena recepción. Pasó el día de la elección porque la gente está tan cansada de votar cada 20 minutos que por eso la baja participación. Pero ese mismo día venía gente y nos decía, si sabía que estaban ustedes iba a votar. O iba a votar en blanco y iba a decir que estaban ustedes, los voy a votar. O bueno, teníamos todo ese tipo Fue creciendo el nivel de conocimiento público de tu figura y de la lista. Exactamente, exactamente. Nosotros ahora, bueno, después de las elecciones ya está claro que estamos presentes acá en Rafaela, estamos presentes en casi toda la provincia con la Libertad Avanza, y a toda la gente que llegamos y que nos conoce tenemos casi un 100% de respuesta positiva. Así que vamos a seguir trabajando por eso para solucionar todos los problemas que tenemos. Queremos, entre otras cosas, solucionar esto que te comenté, del problema que tenemos con la luz y con todo esto. Queremos mejorar los servicios para que haya salud y que el intendente no se dedique a hacer política en vez de prestar realmente un servicio. Queremos bajar los impuestos, por ejemplo, el otro impuesto que es un abuso es el derecho a registro e inspección. Cuando el contador viene y te dice en tu negocio tenés que pagar municipalidad, bueno, eso es derecho a registro e inspección, que es un robo. Te cobran un porcentaje de la facturación. ¿Y cuál es la contraprestación? Ninguna, no te dan nada. Pagás para nada, para mantener a los parásitos de la política. Bueno, eso lo tenemos que terminar. Este año la municipalidad piensa recaudar con eso 17.000 millones de pesos. 17.000 millones, una fortuna. ¿A cambio? ¿Y qué te dan a cambio? Nada. Bueno, tenemos que terminar con eso de inmediato. Terminando con eso, esos 17.000 millones quedarían en el precio, en el bolsillo de la gente que se lo gana. ¿Cuánto mejora la economía si la gente, todos los ciudadanos tienen 17.000 millones en el bolsillo para invertirlos en su trabajo, en volcarlos a la economía y demás? Tiene que quedar en el bolsillo de la gente y no en el bolsillo del intendente. Bueno, tenemos que bajar impuestos. Y el ahorro que tenemos pensado, evitando todo el despilfarro y los sobreprecios que hay en la municipalidad y todo el escándalo de gasto innecesario, además podemos bajar la tasa. La tasa no solamente no tiene que subir, que subió un 300%, tiene que bajar. O sea, pagando poco podríamos tener muy buenos servicios. Lo que hay que eliminar es el despilfarro de la política. Y así, bueno, de hecho, una cosa que encontramos estos días es que sacaron una licitación para alquilar una fotocopiadora en la municipalidad por 62 millones de pesos. Para alquilar una fotocopiadora por un año. Un robo, un disparate. Esa fotocopiadora vos la comprás en Mercado Libre y cuesta 1,5 millones. Bueno, estamos pagando por el alquiler lo que valen 60 fotocopiadoras. Tenemos que terminar con ese robo. Si terminamos con ese robo podemos bajar los impuestos. Y el dinero alcanza para pagar todos los servicios, el servicio de recolección de residuos, que ahora encima no funciona bien, la barredora no pasa nunca, o eventualmente ahora hacen un espectáculo de hacerla pasar a mediodía para fingir que hacen algo. No tenemos ningún servicio. Tenemos que invertir los recursos en donde corresponde y bajar todos los sobreprecios. Así que vamos a trabajar mucho por eso. Y también preguntarte, porque se viene el primer debate electoral oficial por ordenanza que se va a realizar el próximo 18 de junio. Exactamente. Y ahí vas a poder estar cara a cara con tus contrincantes en la contienda electoral. ¿Cómo estás esperando ese momento? ¿Cómo crees que se va a dar esa situación? Bueno, ya estuvimos trabajando en la organización estos últimos días, así que... Ya se vieron las caras. Ya nos vimos, sí. O sea, con todo el círculo de prensa que lo organiza y la coordinación en general, tuvimos una reunión en la municipalidad para establecer el formato y, bueno, cómo es la mecánica del debate. Así que, bueno, el 18 estaremos ahí diciendo verdades, que es algo que los políticos nunca acostumbran a hacer, porque no hacen más que repartir mentiras. En campaña no hacen más que repartir mentiras a mansalva para tratar de engañar a la gente y vivir otros 4 años más sin trabajar y con privilegios a costa de reventar a la gente de impuestos. Bueno, eso se tiene que terminar. De inmediato se va a terminar. Recordamos entonces la conformación de la lista: Fabricio de la Santa en primer lugar, Milagro Zafra en segundo. Zafra, Franco Rosso, Vicky Besacia, Sebastián Britos. Ahí está. Cuanto más nos apoye la gente, más concejales vamos a entrar y más rápido vamos a solucionar todas esas cosas. Más rápido vamos a bajar el costo de la factura de la luz, más rápido vamos a bajar el costo de los impuestos, más rápido vamos a bajar la tasa, más rápido vamos a hacer que los servicios se empiecen a prestar como corresponde. Vamos a trabajar en seguridad, eso vinculado con nuestras autoridades provinciales y nacionales. De hecho, ya hace poco íbamos a tener una reunión con la ministra Bullrich, que, bueno, por cuestión de agenda al final se suspendió, se postergó, estamos reprogramando eso. Así que vamos a trabajar muy fuertemente también en seguridad, porque la seguridad en la ciudad es también un desastre. Porque solamente poniendo cámaras, gastando millones en poner cámaras, no solucionamos las cosas. Ahora hay un presupuesto de 1.012 millones de pesos para poner cámaras. ¿Vos notás que la seguridad ya ha mejorado o empeoró? Empeoró, cada vez peor.
Cada vez peor, porque ahora lo que pasa es que el delincuente, aparte de robarte, se saca una selfie enfrente de la cámara y se te burla. Bueno, eso se tiene que terminar, porque si al ladrón que lo filma nadie lo detiene, la solución no está. Incluso hubo... ahora hicimos un pedido de informe para saber cuánto están gastando en eso, porque como de costumbre hay sobreprecios en todo, al igual que las luminarias que están poniendo. Hubo un escándalo que es de público conocimiento, donde cuando se abrió la licitación había un sobre que estaba abierto. Hubo un funcionario municipal que casualmente estaba pretendía abrir una casa de venta de artefactos de luz cuando la municipalidad sacó Bueno, todo eso se tiene que terminar, porque todo ese robo que hay sale del bolsillo nuestro, de toda la gente que está escuchando, de vos que estás trabajando, de nuestro bolsillo. El dinero que le falta a la gente para llegar a fin de mes porque se lo llevan los políticos parásitos y sinvergüenza. Tenemos que terminar con eso. Tenemos que comprender que el problema que tenemos en este país es la política, son los políticos. Por haber bajado la vara y no poner a gente responsable, tenemos a la escoria de la sociedad ocupando las instituciones. Tenemos a ladrones ocupando las instituciones. Ahora van a condenar a la ex vicepresidente por ladrona, por robar. ¿Qué hace un ladrón en un cargo público? Roba. Bueno, si ponemos ladrones en los cargos públicos, después, bueno, tenemos la situación que tenemos. Tenemos que terminar con eso. Tenemos que empezar a ser más eficientes con la gente que va a administrar los recursos y el dinero de todos. Así que bueno, también para conocer más propuestas, la gente puede sumarse en Instagram, en La Libertad Avanza Rafaela. Sigan, ahí estamos comunicando todo esto, vamos a estar informando incluso que cómo vamos a hacer con este tema de la luz para que esto no se cobre más, para que la cuota de alumbrado público no sea un disparate. Así que nos sigan en La Libertad Avanza _Rafaela. Ese es nuestro Instagram, ahí estamos comunicando todo. Sí, varias propuestas vinculadas, por ejemplo, con los adoquines. Con los adoquines, con un montón de cosas que en lo que pagamos fortunas para nada. Los adoquines es otro caso similar. Este año 512 millones. Y si va a ver, la parte que restauraron está peor que la parte como estaba anteriormente. Los adoquines los levantan, le ponen arriba abajo y los vuelven a poner. Y encima lo ponen desnivelado. Y encima lo ponen, porque la obra está hecha para que se rompa. La mezcla de asiento que usan no es la correcta. Y están puestos al revés, porque los adoquines se colocan en arco. Y el arco debe colocarse en sentido inverso a la circulación, porque como el arco trabaja por compresión, cuando el auto pasa, presiona y lo mantiene en su lugar. Cuando lo ponen al revés, se rompen. Por eso lo estamos pagando todos los años. Todos los años hay que volver a pagar, esa es la excusa para meterte la mano en el bolsillo todos los años. Los adoquines se hicieron en el año 1926. Van a cumplir 100 años el año que viene. La obra original duró hasta el año 2000. Funcionó perfectamente sin ningún mantenimiento. Del 2000 hasta ahora la estamos renovando todos los años, estamos pagando millones y millones y millones todos los años para renovarlo. ¿Por qué? Porque se rompe, porque ahí está el robo. Eso, así como te roban con la obra pública. Yo, por supuesto que es razonable guardar en una parte de la ciudad una parte como patrimonio histórico. Podría ser la Vuelta a la Plaza, una avenida de Boulevard Santa Fe hasta la Jefatura, eso habría que estudiarlo. Muy bien conservada, muy bien restaurada, como fue la obra original, y conservarlo. Pero el resto hay que reemplazarlo, hay que hacer asfalto. Ahora tenemos, los vehículos que tenemos ahora, no son los vehículos de hace 100 el parque años. automotores cambió. Tenemos otro tipo de vehículos, tenemos otro caudal de circulación. La gente no anda más en caballo y en carreta como en 1920. Bueno, tenemos que adecuar la ciudad a los tiempos que corren. El asfalto es mucho más barato, no rompe los autos, porque rompe los autos de todo el mundo, sobre todo la gente que trabaja en los vehículos. El asfalto de calle Sarmiento se hizo hace 30 años. Calle Sarmiento y calle San Martín. Tiene mantenimiento cero, funciona perfectamente, no tiene costo de mantenimiento, no te rompe el auto, pero claro, con el asfalto no te pueden, cuando no hay que mantenerlo, no te pueden robar con la obra pública. Bueno, tenemos que reemplazar la parte vieja. Hay lugares donde está literalmente intransitable. La Vuelta a la Plaza está absolutamente toda rota. Bueno, tenemos que terminar con eso. Incluso tenemos que terminar con los sobreprecios que se pagan donde hacen asfalto. En la obra que van a hacer ahora de calle Marchini, de Boulevard Irigoyen, desde Marchini hasta Colombia, donde está el tanque de agua, sí. Ahí, bueno, hasta el final, van a hacer una avenida, un pavimento de la mitad de la calzada. El presupuesto es, el propio intendente en sus declaraciones admitió que hay un sobreprecio en la obra. Hay un presupuesto asignado de 1.057 millones, creo que es la cifra. El intendente en declaraciones públicas dijo que una cuadra de pavimento cuesta 55 millones o 60 millones. Esas son 10, 12 cuadras. Si lo multiplicás por 10 son 600 millones. Si lo multiplicás por 12 son 720. Más una vueltita que hay que hacer ahí donde está el parquecito que se hacía. 720, 800 no son más de 1000. ¿Dónde va la diferencia? Incluso hubo una discusión porque como improvisan todo, se filmó una cosa
Se hizo otra, el ministro dijo que lo iba a hacer una empresa privada, el intendente dijo que lo iba a hacer la municipalidad. Si lo hace la municipalidad debería ser más barato todavía, porque ahí no tendríamos que contar el precio de la mano de obra. Porque a las cuadrillas que hacen las calles de pavimento ya están contratadas y ya les pagamos el sueldo todos los meses hace años. Hagan o no pavimento, le estamos pagando. O sea que ese dinero no tendría que encontrarse en el presupuesto. Teníamos que solamente comprar los materiales. Con ese mismo presupuesto, en vez de hacer 6 cuadras, podríamos pavimentar el triple o 4 veces. En media cuadra podríamos pavimentar 40. Podríamos ir a los barrios del norte que están caminando en el barro y hacer pavimento. Y eso se hace solamente administrando bien y sin robar. No puede ser que paguemos sobreprecios por todo. Reconocido por el propio intendente, que ya está admitiendo públicamente que nos está robando. Bueno, tenemos que terminar con eso. Tenemos que tener una administración lógica y nosotros nos vamos a concentrar en trabajar en eso. Así que cuanto más nos apoye la gente del 29, antes vamos a terminar con todo este robo y este saqueo. Sí, bueno, muchas gracias, Fabricio, por acercarte a conversar y a contarnos tus propuestas. Siempre bienvenido para seguir charlando. Ok, cuando me inviten acá estoy. Muchísimas gracias por la invitación. Fabricio de la Santa, candidato a concejal de La Libertad Avanza. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más Punto de Partida. 603